También yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos los que temen. Porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello. Escogieron, dice, escogieron aquellos que no me complacían. Oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho: sea el Señor glorificado, para que veamos vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Gloria a Dios. Que el Señor nos hable por medio de su palabra, que nos hable porque Él es bueno. Amén. Y misericordioso. Amén. Recuerden que la palabra del Señor es una semilla. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia, dice que la palabra es una semilla. Y esa semilla es la que hace crecer y da crecimiento. En el original, en el lenguaje original que se usa para semilla en el Nuevo Testamento es una palabra que no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque no hablo griego, pero se escribe más o menos espeiro, que quiere decir esperma. Y nosotros sabemos que la esperma es la que llega y fertiliza el óvulo, ¿verdad? Y se crea la vida. Así que nosotros, hermanos, si recibimos la palabra del Señor, es la palabra de Dios que viene y nos va a fertilizar y nos va a dar vida. Así que siempre, hermanos, que usted escuche la palabra, ponga atención, abra sus oídos, pero también abra su mente, abra su corazón para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es mismo Dios hablando en nuestras vidas. No vaya a decir, no, pero es que eso ya lo sé, ya lo escuché. No, reciba con gozo, con alegría, como dice este versículo, ¿verdad? Con humildad, ¿verdad? La palabra del Señor. Y así también seremos bendecidos y prosperados, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos da prosperidad, nos da bendición, nos da llenura. Porque es como un pan, ¿verdad? También dice, hay otro pasaje que dice que la palabra de Dios es pan para nosotros. Entonces, hermano, si nosotros piense en el pan que más le gusta, no sé, ¿verdad? A algunos hermanos les gustan las donas, hay otros que les gustan los roles que tienen como mantequilla arriba, ¿verdad? Hay otros hermanos que les gustan, no sé, ¿verdad? Usted me dirá, yo no me sé los nombres, pero imagínese un pan y que usted se lo come con su leche, con su café, ¿verdad? Con agua está medio raro comerse un pan, ¿verdad? Pero con la leche o con un café, se lo toma, se lo come, y ese gozo, ese placer que usted recibe, ¿verdad? Al comerse su pan, ese debe ser el mismo gozo y alegría y placer que recibamos cuando comemos la palabra del Señor. Así que usted hoy va a comer, ¿verdad? Por sus oídos, ¿verdad? Porque dice que la Biblia, la fe viene, usted dice, ¿verdad? Por oír. Usted dice, hermano, es que a mí me falta fe, ¿verdad? Es que tengo un problema grande. Y como si me falta fe, ¿verdad? Como si ando fallando un poquito en eso, me falta que el Señor me rellene de energía de fe, ¿verdad? Que me inyecte fe. Escuche la palabra de Dios. No solamente aquí, sino que en su casa lea la Biblia. La puede leer en voz alta, ¿verdad? Porque la está leyendo y la está escuchando. O puede ponerla, también hay, ¿verdad? Ya hay Biblia en audio, ¿verdad? Que también es muy buena. Usted está manejando, usted está trabajando, a veces puede usted ponerse un audífono, ¿verdad? A veces no, ¿verdad? Tampoco le estoy diciendo que se revele, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, en cualquier momento puede poner la Biblia en audio. O hay unas que aún mejor, ¿verdad? Son Biblias narradas, ¿verdad? Que se la narran, ¿verdad? Como una, por decirlo así, ¿verdad? Como una radionovela. Entonces usted escucha que le grita aquel y aquel y usted dice, pues, ¿qué pasó? Y usted después va a su casa y lo lee más detalladamente y va aprendiendo más. Es muy bueno exponerse a la palabra, porque eso es lo que nos enseña y nos nutre. Y después usted dice, bueno, yo antes
¿verdad? Siempre hacía esto o siempre, ¿verdad? Gritaba y hacía esto, y usted después se da cuenta y dice, pero es que ya no hago eso, o ya no soy tan gritón, por decirlo así, por dar un ejemplo, y se da cuenta que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que está cambiando y que lo está transformando. Así que, hermanos, como dice aquí, ¿verdad? Y me gusta mucho este pasaje. Usted no ha leído el libro de Isaías, léanlo todo, es muy, muy buen libro, que tiene mucha palabra, mucha bendición en este libro de Isaías. Pero este libro de Isaías, imagínense, tiene 66 capítulos, como la Biblia, ¿verdad? Que tiene 66 libros, 66 capítulos, y usted puede leer, ¿verdad? Del primer capítulo que dice el Señor, vengan, dice el Señor, capítulo 1, creo que es el versículo 15 por ahí, vengan y pongámonos a cuentas. Imagínense, hermano, que el Señor le diga a usted, venga y pongámonos a cuentas. ¿Por qué? Porque usted, ¿verdad? Digamos, no sé si usted se recuerda, pero cuando, aquí no se ve mucho eso, bueno, no se ve, yo creo, pero digamos allá en otros países donde nacimos, siempre había tienditas, ¿verdad? En las esquinas, en una casa había una tiendita y vendían de todo, ¿verdad? Entonces a veces uno decía, me lo fían, ¿verdad? Y a veces sí, ¿verdad? Y a veces nos fiaban. Y después llegaba alguien, ¿verdad? Que fíjenme, y ya llevaba una cuenta bien larga, ¿verdad? Ya debía esto, ya debía que compraste unas papitas, que compraste una soda, que compraste un té, que compraste, y ya tenía una lista bien larga. Y después, ¿qué es lo que tenían que hacer? Llegar y ponerse a cuenta, ¿verdad? Pagar. Entonces el Señor dice, vengan y pongámonos a cuenta. Y dices, pero es que yo no le he comprado soda al Señor, güey. No, pero mire, pero con nuestros pecados estamos pecando, el Señor ya nos rescató, ya nos salvó, y después de eso que llevamos pecado tras pecado, y el Señor te dice, ven y ponte a cuentas conmigo. Y eso lo dice en el capítulo 1 de Isaías. Entonces usted puede leer Isaías capítulo creo que es 45, no sé, en esos capítulos dice la gloria de Sion, y que el Señor va a restaurar a Sion, y que el Señor va a restaurar a su pueblo, y que van a regresar los redimidos del Señor. Y después dice, hay otro pasaje más adelante que dice, ahí dice, imagínense, no sé si a ustedes les gusta ir al zoológico, ¿verdad? Y siempre tienen los animales, ¿verdad? en sus separaciones. Y luego hay un lugar donde tienen un zoológico, una parte del zoológico donde usted puede entrar, y tienen cabras y chivas, y bueno, son lo mismo, ¿verdad? Cabras y borregos y cerdos y cosas así. Usted va y los toca, ¿verdad? No ha ido solo usted va. Bueno, usted llega y los toca, y hay animales, ¿verdad? Usted puede tocar, y hay otros que no, obviamente, ¿verdad? Entonces hay un pasaje en Isaías que dice, mira, ahí va a estar el león con una oveja, dice, y un niño, dice, lo va a pastorear. Imagínense eso, imagínense cuando vaya al zoológico, acuérdense de esto, se va a tocar, y luego paga, no sé, $1, no sé cuánto, y le dan comida para las chivitas, ¿no? Y se va y se la amontonan todas, y se le suben y se la amontonan. Ahora imagínense eso allá con el Señor, va a llegar a usted, el Señor le va a dar, pues yo creo que ya no van a comer bistec los leones, ¿no? Pero le va a dar al Señor comida, pues no sé qué le vaya a dar, y usted va a llegar y se la va a dar al león, y después lo va a voltear y se va a acostar encima de él. Gloria a Dios. Imagínense la grandeza de Dios que puede, por si no sabía, ¿verdad? Que en el cielo también, ¿verdad? Puede haber, quizás no en el cielo, pero digamos en la gloria venidera. Pero bueno, eso es otro ejemplo, otra cosa. Pero entonces, hermano, Isaías es un libro que nos habla, Isaías capítulo 6, también. Si no lo he leído, vaya a su casa y lea. No le voy a decir de qué. Usted vaya a su casa y lea Isaías capítulo 6, uno de los capítulos más impresionantes de toda la Biblia, Isaías capítulo 6. Pero aquí, hermano, en el último capítulo,
Llega el Señor y les dice: miren, el cielo es mi trono. El cielo es mi trono. Y la tierra es el estrado de mis pies. Aleluya. Y entonces dice: ¿dónde está la casa que podráis visitar? Hermano, podríamos hacer una casa grandísima aquí, ¿verdad? Para 10,000, 20,000. Podríamos hacer un estadio. Y ni ahí sería una casa tan grande y tan digna para el Señor. No, usted puede, hermano, vayamos a hacer un estadio de 100,000 personas, ¿verdad? Para que ahí llegue y ahí va a estar, esa va a ser la casa del Señor. Esa no cabe ese Señor. Ni el dedo del pie meñique, ¿verdad? Va a caer ahí. Pero sin embargo, hermanos, el Señor dice: ustedes no me pueden hacer caso. A ver, nosotros siempre decimos: no, que vamos a, este es el templo de Dios, la casa del Señor. Sí, es una iglesia, ¿verdad? La iglesia parece que es la reunión, el conglomerado de nosotros aquí, ¿verdad? Pero dice el Señor: bueno, ustedes no pueden hacer una casa para mí, porque Él es grande. Amén. Pero sin embargo, Dios mismo se hizo casa. Primero, en un cuerpo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Se hizo primero casa, Él solo se hizo casa, porque nosotros no podíamos hacer. Entonces se hizo casa y se encarnó y se hizo un ser como nosotros. Y dice que caminaba entre nosotros. Dice San Juan, ¿verdad? Que caminó entre nosotros y estuvo caminando y se hizo casa. Y estaba ahí el tabernáculo. Porque recuerden, hermanos, que en el antiguo pacto, el tabernáculo, desde que lo hicieron en el desierto, empezó a caminar, ¿verdad? Y caminaba, y donde se paraba, ahí llegaba y caía la gloria de Dios. Y después salía, ¿verdad? Lo levantaban y lo tenían que armar y desarmar, y después se lo llevaban. Y la presencia de Dios, hermano, solo estaba en un lugar, en una casa, en un tabernáculo. Y estaba y llegaba y caía la gloria de Dios. Y después se iba y después seguían caminando. Y después se paraban y ahí llegaba la gloria de Dios. Y entonces llega y dice: bueno, se pierde todo eso por el transcurso de los años y por la negligencia del pueblo, por el pecado de la gente. Porque, como ya les he dicho antes, en el libro de Jueces dice que la gente hacía lo que mejor le parecía, porque no había un orden, ¿verdad? Muy similar a lo que pasa el día de hoy. Cualquiera hace lo que se le parece, ¿no? Esto está bien, esto lo voy a hacer. Entonces se pierde el tabernáculo como el Moisés. Entonces, ¿qué hacen? Sacan, ¿verdad?, lo que era lo más esencial, por decirlo así, del tabernáculo, que era algo que se parecía a esto, ¿no? El arca del pacto. Claro que no era de este tamaño, ¿no? El arca del pacto, algo así más o menos. Y entonces lo sacan y van. Imagínense, el arca del pacto, donde llegaba y descendía la gloria de Dios, estaba en un tabernáculo donde ni la luz del sol penetraba, porque estaba completamente oscuro en el lugar santísimo. Y era un proceso grandísimo, por decirlo así, para armarlo, para desarmarlo, porque llevaba mucho material. Pues ya lo tenían, obviamente, pero lo tenían que armar y desarmar. Entonces, se pierde eso. ¿Y qué es lo que pasa? Van y la ponen el arca del pacto en una casa como cualquiera. Y ahí, hermano, se queda en la casa de este hombre, no me recuerdo el nombre de este señor, en la casa, y está el arca del pacto.
estaban ahí, ¿verdad? Y se acostumbraron, hermano, a tener el arca del pacto que le ponían, ¿verdad? Le pusieron un florero arriba, lo usaban, no sé, ¿verdad? Y llegaba la gente a visitar a ese hombre. Oh, es que sí, ahí está el arca, ¿verdad? Sí, ahí está el arca, mira, sí, aquí la tenemos aquí, ya es parte de nuestra casa, ya es un adorno más de nuestro hogar. Pero el arca del pacto, hermano, estaba ahí olvidada. ¿Por cuántos años? 20 años. Imagínense, el instrumento que Dios usó, donde Dios dice que descendía, que se llenaba de humo y se iluminaba, porque les dije que no entraba la luz del sol, y no había candelero, porque el candelabro estaba en el lugar santo. En el lugar santísimo no había nada de luz, ni la luz del sol, ni la luz del candelabro. Estaba completamente oscuro. Y solo se iluminaba cuando el Señor descendía. Y parece ser que solo una vez al año, ¿imagínense? Un lugar que llevaba siempre, estaba solo. Entonces, llevan el arca a una casa. Y el fulano, que no me recuerdo cómo se llamaba, lo tenía ahí olvidado. Como cuando usted tiene la bicicleta que usaba cuando de joven, y él la tiene en el garaje, él la tiene reservada, y le dice, véndala, o le dice a alguien, regálame esa bicicleta, que no, esta es mi bicicleta, después le voy a echar ahí las llantas y la voy a arreglar y la voy a usar. Pero pasan 10 años, pasan 20 años, y ahí tenemos la bicicleta, ¿verdad?, arrumbada ya en el garaje. Y así tenía este hombre el arca. Estaba ahí el arca en su casa, pero no le sirvió de nada. La tenía ahí. Entonces llega un hombre, y ahorita no recuerdo las circunstancias de por qué se llevó el arca, y se lleva el arca a su casa. Y dice que en 3 meses, fueron 3 meses, ¿verdad? 3 meses, a Obed-Edom lo fue el Señor bendiciendo tanto. Mire que lo que aquel hombre no recibió en 20 años, él lo recibió en meses. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será eso? ¿Por qué cree que hay personas que piden algo por 20 años y otros que en meses lo reciben? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque este hombre sabía valorar la presencia de Dios en el arca del pacto. Porque ese hombre, hermano, la recibió y no la usó, como le dije, ¿verdad?, para ponerle florero arriba, para un adorno. Es que sí, mira, y llegaban los vecinos de aquel hombre y dicen, mira, sí, ahí está el arca, oh, qué bonita, déjale tomo una foto, hermano, un selfie con el arca. Y se iban y se olvidaban. Y ahí estaba el arca, y sí, ahí está el arca en la casa de fulano, y ahí está, olvidada. Recuerden que le dije que ya no había tabernáculo. Entonces, llega este hombre, Obed-Edom, y en 3 meses, creo, no recuerdo cuánto, 3 meses dice que el Señor lo bendijo tanto. El Señor lo bendijo, y lo bendijo más, porque tenía el arca, y porque respetaba y veneraba y adoraba al Señor, pero y tenía por importancia el arca. Entonces, hermano, este hombre, y nadie, perdonen lo que voy a decir, nadie lo pelaba. Cuando llega el arca del Señor, el arca del pacto, ¿qué pasa? El rey dice, pero si el Señor lo está bendiciendo. El rey, hermano, el Señor lo está bendiciendo, tráiganme el arca para acá, dijo el rey David, dijo, porque imagínense, hermano, tantos años el arca ya arrumbada en la casa, y no hacía nada, no pasaba nada, no había milagros, no había mover de Dios, no había sanidades. Y llega un hombre que sabe honrar y respetar a Dios y a la presencia del Señor, y es bendecido rápido. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces se fue, ¿verdad? Porque lo que sí corre rápido es el chisme, ¿verdad? Eso sí, le gana hasta el corredor más rápido del mundo. Eso sí viaja a la velocidad de la luz, ¿verdad? El chisme. Entonces llega el chisme y se va y llega a los oídos del rey, el rey David.
Y le dicen al rey David: Señor rey, le dicen, ¿no has escuchado que Dios ha bendecido a Obed-Edom y a su casa? Imagínense, hermano, este hombre la tenía 3 meses. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera tenido 20 años? Hermano, ese hombre fuera llegado a conquistar, no sé, todo Israel, fuera hasta llegado a ser el rey de ahí, no sé, va. Pero imagínense, hermano, 3 meses. Y el Señor lo bendijo tan grande que hasta el rey dijo: hay que sacar el arca de allá, porque al rato va a tener más dinero que yo. Entonces se lleva, y bueno, y el rey David, obviamente conocemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se la quieren llevar. Nosotros sabemos la historia. Cuando dice que el arca la pusieron sobre una carreta, algo así, ¿va? Y después llega. ¿Y qué pasa? Dice que el rey David, después de que una persona la quiso tocar, imagínense, una persona ya después de que el arca fue, como por decirlo así, activada, ¿verdad? Que se le prendió la unción, que cayó la gloria de Dios. Dice que alguien la quiso tocar. ¿Y qué pasó? Que murió. El Señor lo mató. Entonces dijo David: bueno, dijo David, entonces hay que, si es seria la cosa, hay que hacerlo con cuidado, conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice David que trajo un montón de sacrificios, y dice que cada 6 pasos sacrificaban, ¿verdad? Creo que un buey parece. Entonces, hermano, al final, ¿verdad? ya la llevan a Jerusalén, allá donde estaba David. Y entonces, hermano, este era el tiempo para que los levitas, los sacerdotes, dijeran: vamos a reconstruir el tabernáculo, ¿verdad? De Moisés. Pero ¿qué pasa? Como no había eso, no había esa revelación, porque se había perdido a través de los años. ¿Qué pasa? Que solamente le levantan una tiendita, una carpa, por decirlo así. Solamente. Entonces ya no había lugar santo. Y claro, eso es otra enseñanza, ¿no? Pero ya no había lugar santo, ya no había atrio, ya no había lugar santo, ya no había lugar santísimo, sino que solamente había una tienda, una carpa, para que me entienda, con adentro. Entonces, ahí llegaban los sacerdotes haciendo sacrificio. Solamente los sacerdotes entraban. Y David, ¿verdad? Ya se lo había hablado antes. David, el Señor lo amaba tanto a ese hombre, que entraba y se ponía a orar. Ahí al frente del arca, ¿no? Se ponía a cantarle al Señor. Se ponía. ¿Y cómo dice, hermano, ¿y usted cómo sabe eso? Lea los salmos. Lea los salmos, ahí se va a dar cuenta. Y llegaba, ¿verdad? ¿Y a qué otra persona el Señor le permitió tanto así? ¿Sabe qué? Al profeta Samuel. Porque dice, hermano, Samuel, ¿dónde dormía? Allá dormía en el templo, en el tabernáculo. Ahí estaba, ¿verdad? Se acostaba ahí a un lado, se dormía. Eso no era algo que estaba en la ley, que era Biblia. No se podía hacer. Recuerden que le dije que solamente una vez al año podían entrar. Pero como se había perdido la visión, por decirlo así, a la palabra, entonces, ¿verdad? El profeta Samuel, ¿verdad? Lo acostaron, lo durmieron, y por eso, ¿verdad? Recibió tanta unción, ¿verdad? Dice que era un hombre que Dios respaldaba todas sus palabras. Imagínese eso, hermano. Que si Dios le dijera a usted: todo lo que digas, todo lo que hables, yo lo respaldo. Imagínese. Samuel dice que era un hombre que hablaba conforme a Dios, conforme a la palabra de Dios. Entonces llega David y le quiere hacer un templo al Señor. Y el Señor le dice: usted sabe la historia, dice: tú no me vas a hacer un templo, sino que va a ser tu hijo Salomón. Y llega y hace el templo conforme al diseño de su padre. Y ya le ponen, ver otra vez, atrio, lugar santo, lugar santísimo.
Hermanos, y cuando ponen el arca y inauguran el templo, ¿qué es lo que pasa? El pastor, no creo que esto el viernes o el pastor, no recuerdo, que dice que cayó la gloria de Dios, que descendió la gloria de Dios. Y dice que no podían ministrar. Así dice, ¿verdad? No podían ministrar porque la gloria de Dios estaba ahí. Y el Señor, ¿verdad?, le dice aquí a Isaías, ya llegando otra vez a Isaías, le dice: ¿acaso hay una casa? Ustedes, hermanos, el templo de Salomón no era cualquier casita, cualquier templo. Era un templo grandísimo. Era un templo que había gente que lo iba y lo visitaba desde muy lejos. Porque la fama de ese hombre y del templo y del palacio y las cosas que hizo era tan grande que la gente llegaba desde lejos. No solo a ver las cosas que Salomón hizo, sino que también a escucharlo a él, ¿verdad? Porque dice que era un hombre con tremenda sabiduría, que después de nuestro Señor Jesucristo no hubo nadie con la sabiduría de este hombre, Salomón. Entonces, hermano, hace un templo, imagínense, que lo bañaron en oro al templo, completo, bañado de oro. Era un templo, hermano, que tenía todo, era un resplandor tremendo. Yo no lo vi, porque no estaba ahí, pero yo según que he leído la palabra. Pero puede usted mirar, parece que una vez miré en el YouTube que alguien hizo como una visualización, una representación de lo que fue el tabernáculo, y claro, es algo como digital, lo que fue el tabernáculo, lo que fue el templo de Salomón, usted lo puede buscar. Y sale, ¿verdad? Y según ellos lo hicieron según conforme a las medidas que dice la Biblia. Y hacen así como algo con la computadora y uno puede mirar. Y entonces, hermano, Salomón hizo un tremendo templo. Y el Señor le dice, aquí en Isaías le dice, capítulo 66, perdón, le dice: ¿dónde pues está la casa que podrías edificar? Le dice el Señor: ustedes así se hagan templos más grandes del mundo, se hagan un templo lleno de oro, no cabe la gloria de Dios en un templo hecho con manos. Por eso dice que el Señor se hizo, como decía hace rato, un templo del mismo, un cuerpo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que, como les dije, llegaba la gloria de Dios y solamente seguía a un lugar, caía en un lugar, descendía en un lugar. Y cuando llegó el Señor, dice que el Espíritu Santo lo llenó y el Espíritu Santo estaba con él. Y entonces, desde ese tiempo, hermano, el Señor dejó de descender en el templo que habían reconstruido ellos. Entonces el Señor les dice: me pueden traer sacrificios, me pueden traer ofrendas. Y mire lo que les dice el versículo 3: el que mata un buey es como el que mata un hombre. El que sacrifica un cordero como el que destruye un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. Hermanos, los cerdos para los judíos era, si no uno de los animales más inmundos para ellos. Ellos hasta el día de hoy no comen carne de cerdo, porque para ellos es una inmundicia, para los judíos. Y el Señor les dice: mira, ustedes recuerden que ellos traían ofrendas de cereal, los traían en una bandejita, los de trigo, la cebada, varias cosas que traían ellos, y se lo ofrecían al Señor, porque el Señor así les dijo, ¿verdad? Ofrendas acuérdense, eran de toros, de ovejas, de palomas y de cereales y otras cosas, no me acuerdo. Y el Señor les dijo: traigan ofrendas, les dijo por medio de Moisés. Pero aquí el profeta Isaías le dice: mira, ellos que traen ofrendas de cereales, es como aquel dice, el que ofrece sangre del cerdo, una inmundicia. Dice: el que quema incienso, como el que bendice a un ídolo. ¿Qué es quemar incienso? Eso es orar.
El incienso es la oración, ¿verdad? Aleluya. Entonces le dice el Señor, miren, ustedes que oran, es como si estuvieran orando a un ídolo. Y no porque el Señor no escuche, sino porque el Señor te dice el versículo 4 dice: también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, oye lo que dice, llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon. Sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. El Señor nos llama, el Señor nos habla, el Señor te dice: hijo, hija, vuélvete a mí, arrepiéntete, busca de mí, ora, lee la palabra. Y sin embargo, hermanos, no escuchamos muchas veces. O escuchamos, pero amén, decimos, ¿verdad? Amén. Y el Señor habla y vuelve a hablar y está hablando, y nosotros no seguimos en nuestros comportamientos, en nuestros pecados. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Lo que dice el versículo 4 dice que Él va a escoger nuestros castigos. Bueno, no nuestros, ¿verdad? Pero los de aquellos que son desobedientes. Dice: y traeré, y esto es lo que más me impacta, eso. Traeré sobre ellos lo que temen. Y esto no es para nosotros, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros somos obedientes, sumisos al Señor, humildes al Señor. Pero hermanos, solo por pensar, ¿qué es lo que usted más teme? Sea un individuo, sea un evento, sea algo que pase en su vida, ¿qué es lo que usted más teme? Y dice: Señor, aquellos desobedientes, aquellos que yo hablo y llamo y no me escuchan. Dice: traeré sobre ellos los que más temen. Entonces, hermano, pongámonos a pensar. Yo no lo voy a decir, bueno, usted me va a decir lo que más temo, pero imagínense, si nosotros nos apartamos del Señor, nos olvidamos de Él, o no, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles de perdición, ¿verdad? A Lucas capítulo 15 habla de que la oveja se perdió y se fue y se quedó en el desierto. Hay unos que se van de la iglesia, se pierden y se quedan allá. Pero hay otros, como el siguiente pasaje que dice, que dentro de la casa se perdió el dracma. Hermano, eso está, no sé, ¿verdad? Pero eso está como para pensarse. Que dentro de la casa, dentro de la iglesia, nos podemos perder. Y no es porque no haya palabra, no es porque no haya alabanza, no es porque no haya presencia de Dios, sino que porque nosotros, el Señor nos habla y nos perdemos, aún podemos perdernos dentro de la casa. ¿Y cuál es el otro? Hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo llegó con su padre, ella tenía su mentalidad trastornada. Llegó, ¿verdad? Y le dice: Padre, dame lo que es mío, porque yo me voy. Y no, hermano, y no se iba a empezar una familia, no se iba a hacer una obra, ¿verdad?, buena, a hacer caridades, no se iba a hacer la voluntad de Dios. Se iba ¿a qué? Porque dijo: bueno, aquí con mi padre no puedo, no tengo, por decirlo así, libertad de hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque aquí está mi padre y me va a reprender, me va a regañar, me va a azotar, yo qué sé, va. Entonces le dice: Padre, dame lo que es mío, porque yo me voy. Entonces, hermano, eso es de pensar. El Señor te va a dar tu bendición y te va a dar, ¿verdad?, siempre su presencia y siempre su bendición, pero cuando nosotros hacemos en nuestra mente y decimos: bueno, es que aquí
no puedo, ¿verdad? Me voy a ir, ¿verdad? Para así tener libertad. Pero para pecar, ¿verdad? No es libertad para el Señor, libertad para pecar. Entonces va este hombre y se va, hermanos, y se pierde. Y eso siempre termina, como dice la Biblia, ¿verdad? Los caminos del hombre van de vida a muerte. Siempre. No, hermano, es que mire, yo tengo mis planes y todo eso. Si lo hace fuera de Dios, va a terminar en muerte. Hermano, me quiere maldecir, me está echando la sal, no, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Para todo tenemos que poner al Señor primero. ¿Qué dice a Lucas también? Que dice el Señor, mira, había un hombre que trabajó y trabajó y trabajó tanto, ¿va? Que dice que llenó sus graneros, como esos silos, ¿va? Que hay aquí hay muchos, ¿va? Los silos esos los llenan de maíz, se los mira, ¿va? Grandes, esos son para guardar maíz, ¿va? Entonces le dice, ¿va? Ya trabajé, ya tengo, mire, tengo uno, tengo el otro, tengo tantos, estos me van a rendir para toda mi vida, para toda mi vida. Y que lo que dice, alma mía, dice, descansa y se reposa. Y uno no le ve de tanta maldad a ese hombre, ¿va? Si uno lee así más. Pero, ¿qué le dice el Señor? Le dice necio. ¿Cuándo sabes que van a venir a espiritual? No lo dice así, ¿verdad? No va a decir, hermano, se equivocó. No me acuerdo las palabras exactas. Pero, hermano, lo que dice el Señor es: lo que vayas a hacer, lo tenemos que hacer con el Señor, con la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque no todos fallamos. No va a decir, hermano, es que fulano, son perfectos. No, todos fallamos, pecamos ante el Señor. ¿Y qué? Y va a decir, hermano, pero es que yo fallé, yo pequé. ¿Qué van a decir los hermanos? Van a juzgar. Pero ¿qué dice? Creo que San Juan dice que sorprendieron a una mujer y la trajeron. Y imagínense, la trajeron delante del Señor. Hicieron favor, ¿verdad? Porque la llevaron delante del Señor. Y usted pone a leer, hermano, el pasaje. Bueno, ¿y dónde estaba el hombre, va? Usted se pone a ver, porque dice que la encontraron en pleno acto de adulterio, ¿va? Y usted dice, bueno, ¿y dónde estaba el hombre? Porque la ley no decía que apedrearan a las mujeres solamente, sino que a los dos, ¿verdad? A ambos tenían que recibir muerte. Entonces llegan con el Señor y les dice, los fariseos le dicen, ¿no? Los religiosos le dicen, Señor, mira, hemos encontrado a esta mujer en pecado, júzgala. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Qué les dice a ellos primero? El que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Bueno, y usted, nosotros no hemos ido a Israel, ¿verdad? No sé si alguien ha ido a Israel, pero bueno, Israel es un lugar lleno de piedras y desiertos. Las piedras no son, ¿verdad?, como las que están aquí, unas piedritas chiquitas, no. Eran piedras grandes, ¿verdad? Porque imagínense, la iban a matar con piedras. No iban a agarrar una piedrita, ¿verdad?, que sacaban de ahí del río, ¿verdad? Eran piedras grandes. Porque hacían, por decirlo así, una lomita de piedra que quitaba la persona. Entonces, hermano, se dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces llega esa palabra, penetró en la mente de ellos. Porque ellos lo que querían era, porque en algo lo querían pescar al Señor. Ellos lo que querían era que les dijeran, no, pero es que yo soy amor, déjenla. Y lo iban a acusar, pero Padre, pero Señor, la ley dice,
maestro, la ley dice tal cosa, tal cosa. El libertinaje, ¿no? Y del otro lado querían acusarlo también por la ley, ¿verdad? No, pero es que mátenla. Y le iban a decir, bueno, pero es que tú estás juzgando mal porque no está ella, no está el hombre, no estás cumpliendo la ley. O sea, lo querían atrapar, lo pusieron entre la espada y la pared. Pero el Señor, ¿verdad?, con la sabiduría dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice que hicieron, se empezaron a ir todos. ¿Por qué? Porque su mentalidad era en su mente, dijeron, bueno, y se empezaron a acordar, bueno, pero es que le robé algo, y se tiró la piedra al piso y se fue. Y el otro lo dijo, no, pues yo también, ¿verdad? Pequé, y tiró la piedra, y se fueron todos, hermano. Y se fueron todos, y el Señor le habla a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y hermano, y yo le digo a usted, hermano, ¿dónde están los que nos acusan a nosotros? ¿No están? No hay. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados por el Señor. No, pero es que hermana, hiciste tal cosa, hermana, hiciste tal cosa. Bueno, ¿y dónde están los que me acusan? Y dice el Señor, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no están, Señor. Se fueron. Y el Señor les dijo a ella, vete, no peques más. Cuando el hijo pródigo llegó con su padre, ¿acaso llegó el hijo pródigo, llegó a la casa, entró a la casa y le dijo, padre, mira, perdóname? No fue así. Sino que dice que él venía caminando y el padre estaba, ¿verdad?, en su lugar de oración alto, y dice que lo miró aquí caminando desde lejos y que venía caminando ahí. No sé si será un indigente o quién será, y se venía alguien caminando porque venía muy mal vestido, ¿verdad?, porque le había ido muy mal. Y dice que lo miraba caminando, que venía. Y después, ¿qué pasa? Dice que él corrió a él. ¿Quiero lo leemos? Lucas capítulo 15. Para que usted lo lea. Dice el 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre, el 20. Y cuando todavía estaba lejos, su padre, dice, lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros tenemos el cambio de mentalidad y transformación, ¿verdad?, de nuestra mente, Dios lo único que quiere es que empecemos a caminar. Dios no quiere que ya estés en el lugar donde Él te quiere. Dios lo que quiere es que, bueno, ya mi mente fue cambiada, mi mente fue transformada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Empezar a caminar. Empezar a caminar rumbo a la casa de Dios, a la casa del Padre. Y va a decir, hermano, pero es que está lejos. Es que no me alcanzan las fuerzas. Es que no tienes que llegar, hermano, hasta allá. Solamente tienes que empezar a caminar. Dice que cuando estaba lejos todavía, dice que el Padre lo vio. Y si lo vio, hermano, no es porque estaba abajo, estaba alto. Porque en ese tiempo había ciertas personas, no todos, que tenían torres de oración y se subían a las torres y oraban.
Y este hombre, yo me imagino que estaba todos los días en la torre de la oración viendo, orando al Señor y también viendo a ver si llega mi hijo, a ver si llega mi hijo. Y eso nos da a nosotros a entender, hermanos, que nosotros quizás tengamos familia o no solamente familia, quizás nosotros nos hemos apartado un poquito del Señor y lo que tenemos que hacer es solamente subir a la oración y decirle: mira, Padre, aquí estoy. Y el Señor dice que aún estando de lejos lo vio, y dice que su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. En ningún momento, hermanos, dice este versículo que el hijo pródigo corrió, pero sí dice que el padre fue el que corrió hacia él. Y dice, corrió, y no fue corriendo con el látigo, con el cinto, de la chancla, a pegarle, a regañarlo, sino que llegó y fue corriendo. ¿Y qué dice? Y se echó sobre su cuello y lo besó. Bueno, y lo besó. Y no le dijo: bueno, pero ¿para dónde estabas? Y claro, ¿y dónde está mi dinero? ¿Y a dónde fuiste a desperdiciar mi dinero? ¿Y para dónde te fuiste? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué hiciste? No le dijo nada, sino que dice que fue con él, corrió y lo besó. Y después ya dice la oración de arrepentimiento. Pero entonces, hermano, ya para terminar, ¿cuál es la casa que le tenemos que enseñar a nosotros? No es esa. Estas cuatro paredes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos crearle a Dios ni construir para el Señor una casa digna para Él. Ni así si compráramos un templo lujoso, bonito, un auditorio, un estadio, no, ni así. Sino el Señor dice: Él se hizo casa primeramente y después Él busca casas. Pero ¿qué son? Nuestro corazón, nuestros cuerpos, nuestra vida. Y el Señor: mire, ustedes no pueden hacer casa, pero yo les he dado un cuerpo que el mismo Dios creó, ¿va? Porque nosotros creemos que el Señor nos ha creado. Amén, gloria a Dios. Y el mismo Señor, nuestro Dios, creó esta casa de nosotros para Él mismo habitar dentro de nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es lo que dice este muchacho: es abrirle la puerta al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo, y toco la puerta. Y aquel que me abre la puerta, dice que Él va a cenar con nosotros. Aleluya. Del corazón, a la puerta del corazón. Hermanos, esto no es de que, hermano, mire, yo oro mucho, yo leo mucho la Biblia, yo hago como 20 días de ayuno, y los hace que bueno, ore por nosotros, por todo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. No se trata de a ver quién ora más, a ver quién lee más la Biblia, a ver quién sabe más versículos de memoria. No se trata de eso. Se trata, Isaías capítulo 66, ya con esto lo voy a dejar. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser. Declara el Señor. Y lo que sigue esto es lo que quiero que entendamos. Y si se le olvida todo lo que dije, acuérdese de eso. Pero a este miraré. A este miraré, dice el Señor. No le estoy diciendo yo, dice el Señor. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Otras cosas que el Señor le pide hoy: que sea humilde, contrito de espíritu, y que tiemble ante la palabra del Señor. Hermano, pero es que mire, ayer iba a orar y me quedé dormido. Pero es que quiero leer la Biblia, hermano, y me duermo. Empiezo un ayuno a las 6 de la mañana, y a las 6:15 ya estoy comiendo. Lo que el Señor te pide, lo más principal es
que seas humilde, que tengas un espíritu contrito, ¿verdad? Un espíritu humillado delante de Dios, y que temblemos ante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor llamaba, dice, llamaba a Israel, le hablaba, les envió profeta, ¿verdad? Le envió, imagínense, a Moisés y muchos más, Moisés, Samuel, Josué, después fueron a Elías, Eliseo, bueno, más antes hubo otros, imagínense, a Isaías, Jeremías ya fue después del cautiverio, a Ezequiel también, hubo muchos profetas. El Señor les envió antes de la destrucción de Jerusalén, a Israel y a Judá también. Les enviaban profetas y profetas y profetas, y le decía: Señor, mire, vuélvanse a mí, dejen los ídolos, dejen el pecado, ¿verdad? Dejen de hacer eso. Y les hablaba el Señor, les hablaba el Señor, les hablaba el Señor. Y mire, y hay un pasaje que la gente se atrevió a decirle a Malaquías al Señor. Señor, le decía, ¿pero en qué te hemos fallado? Le decían al Señor, ¿no? Imagínense el nivel de arrogancia y de orgullo que tenía esta gente, que le decían: bueno, pero ¿en qué hemos fallado, Dios? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos humillado? ¿En qué te hemos fallado? Y el Señor les dice: vamos, puede leer Malaquías. Entonces lo que el Señor dice: bueno, que seas humilde, que tengas un espíritu contrito y que tiembles de mi palabra. Ya lo demás viene después. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien necesita oración, puede pasar. Están los hermanos, pastores que van a orar por ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús, te damos honor y gloria a ti, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, que te glorifiques, Señor, las vidas, que cada uno de mis hermanos que tiene necesidad, que puedan recibir, Señor, aliento, Señor, que puedan recibir vida, Señor, de parte de ti, Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones con nuestra palabra, Señor, que pueda quedarse, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Y te pedimos, Padre, que podamos ser, Señor, humildes delante de ti, que podamos ser, Señor, de espíritu contrito, y que, Padre, también podamos temblar, Señor, ante tu palabra, Padre. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Y de la gloria y de la honra. Amén.